ibas al Pecime, que estaba entre el metro Coyoacán y Zapata. Sí, ¿Y qué? ¿Te tocó ver esta película? sí. ¿Y qué recuerdas? Pues esa fue la que me inició en mi fanatismo de Who. Ajá. O sea, La fue, portada es impresionante, ¿no? sí, y que tu primera experiencia de escuchar y ver a The Who sea en una pantalla de cine, Ajá. pues también, o sea, me dejó así marcado. O sea, no me imaginaba que una banda pudiera sonar así Uh-huh. y despedir tanta energía y traer todo eso. Es que era una. The Who son. Desde sus primeros discos, todo es como tener un aplanador enfrente cuando los escuchas. Sí, era como un choque emocional, ¿no? Sí, sí, o sea, ver a Kid Moon, su manera de tocar la batería, el bajo, John Entwistle, incluso en ese entonces no sabías, pero por qué sonaba así su bajo y te llegaba hasta, te movía las costillas y todo, pues él usaba distorsionadores también en el bajo desde los 60, 70, y pues toda la energía que proyectaban, pues era lo que tú que te identificabas totalmente, o sea, ¿no? Eras 12, 13 años, ese disco salió como por el 81 más o menos. El Okay. documental salió como en el 81. En México se habrá estrenado en el 82, más o Ajá. menos. Tendría como 13 años. Pero tienes mucha razón porque a México nos llegaban muchas cosas desfasadas. Sí, No, no es como en estos tiempos que, por ejemplo, sale el disco del grupo tal y 2, 3 semanas lo tienes en México. sí, sí, sí. No era así, aquí tardábamos años, ¿no? Sí, ándale. Y mira, y por ejemplo, de The Who, una buena anécdota, o sea, o sea, fue tal mi impacto con The Who que me volví fanático de ellos, a querer saber todo lo que hubiera de ellos, escuchar todos sus discos, buscar los libros, etcétera. Y Uh-huh. pues eso me dio, pues me trajo suerte porque cuando The Who hizo su gira de 25 aniversario, allá Uh-huh. por el 89, pues tuve la suerte de ganarme un viaje a avión, boleto, hospedaje y boleto para ir a ver a The Who. Ah, sí, fuiste al Astrodomo a verlos, ¿no? Sí, en la gira del 89, que fue la de su 25 aniversario. Y en ese entonces, o sea, fue impresionante el concierto. Y más que es una banda que de la cual admirabas tanto y todo. Y aparte el concierto lo abrió, el abridor del concierto fue Stevie Ray Vaughan, Uh-huh. el más grande guitarrista de jazz, digo, de blues, de blues moderno que ha habido, ¿no? Uh-huh. Y fue mi primer también, o sea, que el grupo abridor, el telonero, sale este cuate a tocar, yo no sabía quién era, lo escuché por primera vez, desde el abridor quedé impresionado ver a Stevie Ray Vaughan tocar. Y después de eso, pues todavía te premian con ver a The Who. Y mira, hablando de eso, este es un disco un poco raro. Uh-huh. Uh-huh. Ahí se ve muy bien. Sí. Uh-huh. Ajá. Este es grabado en esa gira, la de 1989. Ajá. Este disco nada más salió en vinil y es de edición, salió de edición limitada como para. Es un disco triple. Uh-huh. Entonces, lo conseguí, yo creo que como hace unos 5 años. O sea, tuvieron que pasar casi 30 años para poder volver a escuchar ese concierto, ese set list del concierto del 89. Porque Oye, en su momento no editaron nada, salió después. claro, ¿y no te pasa eso de que, no sé, cuando compraste ese disco, te conectaste con parte de tu historia personal? Sí, Obvio, sí. porque viviste ese concierto, ¿no? Y todo lo que implica. Sí, incluso algunos detalles, ya al escucharlo después, el disco y todo,
pues me di cuenta de algunos arreglos que habían hecho que a lo mejor en su momento, pues por la adrenalina pasaron desapercibidos Ujú. en algunas canciones. Y también, o sea, nos situamos en el año es 89 más o menos. El sonido estaba muy, muy influenciado por el sonido de los 80s. Entonces ellos hicieron algunos arreglos incluso de meter algunos coros, algunos coros y saxofones, etcétera, en canciones que normalmente no lo llevaban. Entonces, Claro. pero en su momento estabas viendo a Pete Townshend ahí enfrente de ti, a John Entwistle enfrente. Fue impresionante también ese concierto de Who, de los que me han dejado marcado. Oye, Un cierre de los 80s. y bueno, ¿y cómo llegas a Led Zeppelin, que es una banda que también creo que te gusta mucho, ¿no? Led Zeppelin los escuché por primera vez y posiblemente, yo creo que eso nos pasó a muchos. En México se había editado un sencillo de Whole Lotta Love y que del otro lado me parece que traía Communication Breakdown. Ujú, Que eran dos canciones del mismo álbum, pero ujú. así se había editado el disco en México. Y la versión de Whole Lotta Love venía editada, era Ajá. más corta. ¿Sí? ¿Tú, tú crees que se conoce en México más el Led Zeppelin 2 que, por ejemplo, que fue el debut y pasó un poquito desapercibido? Sí. Sí, en México se conoce el Led Zeppelin 2, pero indirectamente se conoce Communication Breakdown porque venía en un sencillo que se editó en México. Claro. Y ese sencillo, es más, lo recuerdo, lo compré en un mercado, en Ujú, la tienda de discos del mercado de la colonia. Yo vivía en la Nueva Santa María. sí. Y era una tienda de discos chiquitita junto a una mercería y que Ujú, los discos que vendían pues eran más bien puros mix como de música disco. En ujú, esa época era la de Funky Town y o sea, pues lo que estaba de moda era la música disco y tenían ahí los discos de eso o de cosas como Manuela Torres y Emanuel y todo. Y encontré ese sencillo ahí. claro. Recuerdo haberlo comprado ahí. Mm, me sonaron como de otro planeta, o sea, me gustaron muchísimo. Era Ujú, música también como de otro planeta cuando lo escuchabas por primera vez. ujú. Y ya lo que hice fue pues buscar discos de ellos, empezar lo mismo, o sea, me agradaron tanto que quise conocer todo de ellos. Y mi primer disco ya LP que compré fue el Led Zeppelin 3. Ah, ok. El blanco con los dibujitos, ¿no? Sí, con la rueda, lo compré en versión importada. Eran Ajá. eran de Atlantic Records. La edición venía, traía un disco, bueno, daba vueltas Ujú. las Oye, figuras. Precisamente lo tengo aquí a la mano. Ujú. sí, sí, sí. Adelante. Y Y ese disco fíjate, se me hizo, también me impactó. O sea, ese disco, estas canciones con las que empieza con Immigrant Song, después viene Friends, si no me equivoco. A ver, aquí lo tengo para no mentirte. Sí, Friends y Celebration Day. ujú, Estas tres eran como música de otro planeta, o sea, y la ponías una y otra vez, todo era ¿no? ujú. Trae el disco, el que gira. Bueno, la Sí. rueda que gira aquí. Ujú. Ujú. Fue mi primer disco de Led Zeppelin, también con eso quedé enganchado. O sea, me volví adicto a Led Zeppelin también. Uh, ahí yo creo que ya tenía como 14 años, 15 a lo mejor. Uh-huh. Ujú. Y pues, seguí ya por mucho tiempo al nivel de, pues, no solo tener la discografía oficial, sino pues escarbar lo que eran los bootlegs, ¿no? En esa época, ¿no? Ah, sí, Como esto, fíjate, ¿no? en otro programa con otro invitado me mostró unos piratas de Led Zeppelin que yo no recordaba. Y tú tienes de esa clase de discos que son muy difíciles de encontrar. Sí, incluso en su época eran difíciles de encontrar. Por ejemplo, este es el Fórum de Los Ángeles de 1972. Ujú. En este concierto, la particularidad que tiene es que Kid Moon toca de invitado en el encore, en rock and roll. Oh, wow, Por ejemplo, este es del 77, también en el Fórum de Los Ángeles. Oye, ¿y esos discos en México dónde se conseguían? ¿En Hip 70? ¿Hip 70 o en el Chopo? Uh-huh. Ok. Este es del 71. Por ejemplo, es
son grabaciones de la BBC, aunque la portada, si se fijan, es una fotocopia, ¿no? Sí. Ya con fotocopias, los discos, incluso las etiquetas que traen adentro, no corresponden a las canciones, ni siquiera al grupo, porque son discos que se prensaban clandestinamente en las fábricas. Sí, sí, sí. Entonces, ninguno de estos discos tiene, es más, las portadas de algunos de estos están armados con recortes. Por ejemplo, son recortes a mano y están pegadas, traen plástico encima. Las etiquetas están con marcador. Bueno, esta no trae nada, aquí está con marcador helado nada más. Porque tenían que ser clandestinas y de alguna manera estarlas filtrando en las fábricas y todo y eran grabaciones, no era piratería de derechos de autor, eran más bien grabaciones de conciertos que la banda no había editado, o sea, conciertos que la banda no editaba, que muchas veces eran grabaciones o de alguien en el público con una grabadora o que alguien que desde la consola grababa directo, generalmente no son de excelente calidad, no son de buena calidad la mayoría de las grabaciones, pero era la única manera de oír las giras de Led Zeppelin. Led Zeppelin solo editó oficialmente en su tiempo un disco en vivo. Claro, porque antes no teníamos esto de YouTube ni de Spotify, que pues puedes encontrar grabaciones en vivo de un grupo, ¿no? O sea, Sí. teníamos que recurrir a esto para poder comparar qué tal sonaba un grupo en vivo a diferencia de sus discos de estudio. Sí, y era una diferencia, o sea, no era lo malo es que el término, pues no hay una palabra para describir la piratería de cuando estás haciendo un fraude a una disquera. O lo que es un boot. En español no existe una diferencia en la palabra, se usa disco pirata en las dos. Sí, y son distintos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hasta casi 30 años después, algunas canciones de este concierto se incluyeron en el disco de las grabaciones de la BBC, de Led Zeppelin. Sí, oye, Joel, ¿y más o menos como cuánto valdrá un disco de esos en la actualidad, como esos que nos estás mostrando? Estoy seguro, no, buena pregunta, no he buscado en eBay cuánto cuestan. No, eran caros en su entonces. Tenías que pues hacer bastantes sacrificios, de privarte de algunas cosas, de algunas caguamas para poder Para comprar poder comprarlos, ¿no? Muchas caguamas. Sí. Bueno, como anécdota, Memo, no sé si sepas que Joel, otro amigo que se llama Edgar Durán y tu servidor llegamos a tener un puesto en el Chopo, Sí, sí, supe. ¿no? Sí, supe que andaban por ahí. Era la época donde comprabas un disco importado en Super Sound, lo Sí. pasabas a cassette y lo ibas a vender el sábado. Sí, Pues sí, supe. Y supe que les volaron, creo, alguna vez material o algo así les robaron, ¿no? A Juan no le tocó, pero a Edgar y a mí sí. Tuvimos la triste suerte de que nos asaltaran a la entrada del metro San Cosme. Pero no llevábamos los discos, haz de cuenta, nada más eran las portadas, pero el disco como tal, pues no iba en el interior, ¿no? ¿Cómo ves? Órale, pues, a ver, fueron parte de la historia del Chopo, ¿no? Sí, ¿Ya va para qué? fíjate, hubiéramos conservado ese puesto y pues hoy a lo mejor todavía tendríamos ahí un lugar, ¿no? Serías el nuevo Trini, ¿no? El nuevo Y Vladimir Hernández. ahí compartiría banqueta con Ramón García, ¿no? Es historiador del rock mexicano, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho el Chopo cuando empecé a ir. Ajá. Bueno, y que por muchos años seguimos yendo y también ahí con Armando y todo, pero el Chopo originalmente estaba dentro del museo. Ajá. Yo comencé a ir, yo creo que la última semana que estuvo todavía dentro del museo. Ya después, la siguiente vez que fui, quizá 15 días después, ya empezaban a estar en la calle, pero eran 15, 20 cuates ahí nada más. Es más, era una jerga que ponían en el piso, ese tamañito eran los puestos, y la mayor parte íbamos a intercambiar discos, pero era una comunidad como de 50 güeyes que íbamos, ¿no?
Sí, claro. Y yo recuerdo que ahí, digo, en su entonces me molestaba, pero pues no lo externaba. Ahora me da risa y lo entiendo. Pues eran puros chavos de 18, 20 años para arriba. Yo era un escuinclito de 12, 13 años ahí intercambiando discos de rock y todo eso. Y me decían el Timbiriche. ¿Por qué? Porque en esa época los de Timbiriche eran los chavitos de overol. Era la época de que todavía andaban en overoles de color, ¿no? Así como parchís, ¿no? Entonces, que o sea, ellos veían un escuinclito de 12 años, pues el primer apodo que le pusieron, pues es y aparte sabían que era súper peyorativo que te dijeran eso, ¿no? Sí, Pero pues no podías protestar, era puro, pues tú los veías grandísimos a todos, ¿no? claro. Y ya con el tiempo, pues ya me empezó a dar risa, e incluso ya años después, algunas personas del Chopo de ese original me los llegué a encontrar y hacían la broma de que no inventes, o sea, ¿qué te decíamos el Timbiriche? Sí, qué bárbaro, ¿no? Pasó a la historia. Era algo que yo odiaba, o sea, es más, que odio todavía. Sí, y te echabas la princesa tibetana, ¿no? No, todavía era la época de Timbiriche de que era una copia de Parchís, o sea, que andaban con overoles Ah, ok, ¿no? con estrellas doradas, o sea, todavía no era esa época en que los quisieron hacer como ya ídolos adolescentes, ¿no? Eran el grupo infantil Timbiriche, ¿no? Oye, y antes de que entremos al tema ese que íbamos a platicar, ¿cómo llegas a David Bowie? También es uno de tus máximos, ¿no? Sí, no, David Bowie, pues yo creo que influye mucho que, como te dije también muy al principio, a mí me atraía mucho también las portadas de los discos, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el arte y la ilustración, el cómic, etcétera. Entonces, lo visual también me atrae mucho. Entonces, yo creo que era imposible no sentirte atraído de repente por todo ese icono, toda esa imagen que era David Bowie. Y mi primer acercamiento con David Bowie vi un disco de él, es Ok. es Es el en vivo. en vivo, ¿no? Ajá. Sí, si no me equivoco es del 79 más o menos el disco, 80 más o menos. Pero pues a nivel imagen el disco pues me atrajo mucho, aparte había mucho misterio detrás de lo que era David Bowie, ¿no? Lo oías mencionar, lo veías en las revistas y todo el mundo lo hablaba como, pues como algo muy, muy de otro planeta, ¿no? David Bowie. Entonces, pues sí, me entró toda esa curiosidad a ver quién es David Bowie. Compré el disco y este disco lo compré en Hip 70, en la Ajá. sección de usados. No sé si recuerdan que Hip 70 tenía la tienda tenía como doble profundidad, la de Sí. Insurgentes. Al frente, digamos que estaban las novedades y Sí, ya te adentrabas y llegabas a la sección de usados y de bootlegs sí, o de japoneses. sí, en la sección de usados fue donde lo encontré, lo compré, ¿no? Y ahí me quedé también atrapado, o sea, era también un sonido la primera vez que lo escuchabas, y en ese entonces, o sea, estamos hablando del contexto de inicios de los 80s, ¿no? Pues era algo de otro planeta escuchar esos sonidos, esa música, no se parecía a nada que hubieras escuchado antes. Claro. Desde ahí me quedé prendido o sea, de David Bowie, y David Bowie en ese entonces estaba como desaparecido de la escena. Él se desapareció a finales de los 70s, un tiempo. Se aventó como 3, 4 años sin sacar discos, acostumbrados a que él lanzaba discos todos los años. Claro. Y su siguiente disco después de eso fue el famoso Let's Dance, Ajá. que pues fue un disco que pues fue un trancazo en todos los sentidos, ¿no? Sacó lo mejor de las nuevas corrientes. El New Wave, ¿no? No tanto, o sea, tanto del New Wave, pero incluso hasta de la música funk, o sea, del sonido bailable de la música funk, o sea, se acompañó ahí es más, lo produjo el que era guitarrista de Chic, se me fue ahorita el nombre. Chic es una de las bandas representativas del funk, disco y todo este movimiento, pero del de buena calidad. Ese fue su productor.
Y yo cuando lo escuché por primera vez todavía no sabía quién era Stevie Ray Vaughan, el guitarrista que les mencioné también, que pude ver años después con The Who. Es el mejor guitarrista de blues que ha habido de la nueva generación, bueno, las últimas generaciones. Él es el guitarrista también en el disco junto con Carlos Alomar, pero todos los solos de guitarra son de Stevie Ray Vaughan. Entonces el disco es impresionante y hasta años después supe que el guitarrista pues, era este cuate, cómo no iban a sonar. O sea, David Bowie como que tiene mucho oído, mucho ojo de estar buscando todavía cuando las cosas están en el underground y empieza a fusionar. Es algo que me gusta mucho de Bowie, ¿no? Que siempre es como visionario. Lo que él está haciendo posiblemente cuando sale es hasta difícil de digerir o de entender, pero prácticamente son las reglas de la música de los próximos 2 décadas. O sea, en cada etapa que él ha hecho ha sido imitado por una década completa después. O sea, muy parecido al fenómeno con Miles Davis, por ejemplo. Y como dicen ahora, Bowie se volvió tendencia, ¿no? Porque siempre estaba a la vanguardia musical. Sí, sí, es más, si tú escuchas su último álbum, el Black Star, te vas a dar cuenta que todavía en unos 8 o 9 años apenas va a empezar a influir en mucha gente lo que él estuvo haciendo ahí. Black Star es un álbum hecho por puros músicos de jazz. No buscó músicos de rock en su banda, en ese disco. Y son músicos de jazz. O sea, él siempre había ido al revés, ¿no? Como que metía muchas influencias de jazz en su música, pero a partir de músicos de rock. Aquí lo hizo a la inversa. El sonido, pues yo creo que es un álbum que mientras más pase el tiempo, más sentido se le va a encontrar. El disco es muy, muy bueno. Y qué manera de irse, ¿no? O sea, ¿quién graba un disco? Prácticamente la obra habla de su muerte, ¿no? Claro. Oye, ¿tú tuviste la suerte de verlo? No, ¿No no. fuiste al concierto en México? Justo cuando se presentó en México fue cuando yo me fui fuera, estuve en mismo día o un día antes, yo me fui a España. Cuando viviste en Barcelona, ¿no? Sí. Ok. Uh-huh. Entonces, ese sí es una de las cosas que más me frustra, que nunca pude ver a David Bowie en vivo. Oye, y a ver, tú viviste en España, en Argentina, obviamente aquí en México, y ¿qué diferencias ves en los conciertos que se hacen en esos países a cómo se hacen los conciertos en México? ¿Cambian algo? ¿Es el mismo ambiente? No, España es más tranquilón el ambiente. O es no sé, por ejemplo, Estados Unidos han tenido la experiencia de algún concierto en Estados Unidos. Sí. Sí, es como un poquito más, pues no es tan energético como un concierto en México, ¿no? Y no es tan pasional, ¿no? Sí. España es más o menos por ahí. Argentina sí es como México o todavía más. Ok. Más pasional el concierto. Sí, Argentina sí es ¿cómo se llama? Es una energía todavía que yo siento que sí todavía un nivel arriba que en México, en ese sentido. Y algo que sí también yo le envidio a Argentina es un poco el tema de la cultura musical. Los argentinos tuvieron la suerte de no tener siempre en Domingo y Televisa, dándole en la madre al gusto musical al país. Entonces, allá sí es más normal que la gente o que las estaciones de radio tengan mejor calidad en los contenidos. O sea, no te tienes que ir a una estación tan especializada para oír cosas buenas. La mayoría de la gente sí está familiarizada con el rock, no es algo tan aislado. Y es más, comparemos, o sea, en los años 80 en México estaba prohibido el rock y lo que se consideraba rock, pues te querían vender cosas como Timbiriche, como que eso era rock, o como que Laureano Brizuela y cosas así.
cuando era en la misma época que en Argentina podías llenar el estadio de Obras con Serú Girán, por ejemplo. Sí. Una banda de jazz rock. O sea, en México, No, y una de banda de hecho, jazz rock no llenabas ni la explanada del Metro Insurgentes. ¿te acuerdas que ganó, creo que el grupo Ultimátum ganó un premio de que se hizo siempre en domingo, Valores Sí, Juveniles, no sé qué, fue un escándalo que un grupo de heavy metal ganara ese concurso y estaba muy enojado Raúl Velasco sí, y, sí, y de ahí los bloquearon, ¿no? Y con sí, respecto a la pregunta que te hacía Armando de la reacción de los públicos en concierto, mencionaba en una entrevista a Dickinson que cuando van a tocar en México, casi casi hacen cadena de oración ellos, mano, para presentarse ante el público mexicano por la energía que les regresa. Ellos sí, tienen que ir mentalizados, me dice, porque no es lo mismo tocar para México y Latinoamérica que para el resto del mundo. Y esa es una de sí. las razones por la cual se grabó en México El bueno, último, ¿no? el último El vivo. disco. Pero dicen que Sí, ellos tienen que casi, casi prepararse mentalmente y físicamente para poder aguantar la energía que les está regresando el público, ¿no? sí. Ya ves que dice Miguel Ríos que es un boomerang, ¿no? O sea, tú lo das y Sí, te regresa 10,000 veces esa energía. sí, y esa energía pues también hace un círculo virtuoso, ¿no? O sea, si Así el es. artista recibe esa energía, sin darse cuenta, la está proyectando de regreso. Y sí, o sea, hay un fenómeno, ahorita qué bueno que tocaste ese tema. No hay, yo no tengo una respuesta, yo creo que nadie tiene esa respuesta, de cuál es la razón por la que en México, bueno, no en México, México y Latinoamérica, hay ciertas bandas que se vuelven de culto, por ejemplo. Digo, además de Iron Maiden y todo esto, pero hay bandas que nadie se explica cómo es que, bandas como Lacrimosa, por ejemplo, ni ellos explican por qué en México tienen esa fanaticada. Bueno, México y Brasil también. Bandas que no son masivas a ese nivel en sus propios, ni siquiera País. continente, ¿no? En Europa. O sea, bandas como Lacrimosa, como, por ejemplo, Megadeth, Halloween. sí, o sea, mucho del metal nórdico, por ejemplo, Ujú. su, su fanaticada está más en Latinoamérica que en Norteamérica. Ujú. ¿Cuál es la razón? No la sabemos. ¿Por qué existe esa pasión por ese tipo de bandas? Porque no son ni bandas comerciales ni bandas fáciles de digerir, por decir algunas de ellas, y tienen un nivel de fanáticos, o sea, bandas y generalmente son más hacia el gótico, hacia el dark, las que generan ese tipo de pasión, ¿no? O sea, estoy tratando de acordarme de otras que generan eso. Nightwish, por ejemplo. Nightwish, por ejemplo, en Latinoamérica es impresionante la fanaticada, cómo responde hacia ellos. De Ujú. ellos ya, después de toda su carrera que llevan hoy ya se pueden considerar pues casi globales, ¿no? Ya llenan, pero en Estados Unidos se van a tocar a auditorios relativamente, teatros pequeños, más bien todavía no son ni canchas de básquet ni nada, son teatros pequeños, etcétera, pero son cabeza de cartel en los festivales de metal, tanto en Europa como en Latinoamérica pues, han sido, es más, Nightwish ha sido cabeza de cartel también en México, etcétera. En Estados Unidos no pueden hacer eso, ¿sí? Estados Unidos o Canadá. ¿Hay algo que tienen estas bandas o algo que hace que nos identifiquemos, ¿no? Hay una conexión especial, Sí, ¿no? sí, sí. Yo pienso porque no hay esa conexión en otro tipo de bandas que pueden llenar estadios, todo eso, pero no es esa conexión que hay de, ¿cómo te explicas en un concepto de Lacrimosa que toda la gente se sepa las canciones, en alemán las canten, Ujú. llenen todos los conciertos? ¿Cuándo ha pasado una estación de radio en México una canción de Lacrimosa? O ¿No? cuando con cero promoción llenan todos los lugares. Sí, es impresionante ese fenómeno, es digno de analizarse, ¿eh? Sí. Oye, pero antes Ujú. de que se me olvide, y perdón que te cambie el juego, háblanos de Prince, ¿no? Otro de tus máximos. Sí, Prince es un fuera de serie. Digo, yo siento que el problema que tiene, digo, Prince
uno de las razones por las que no es tan conocido o tan apreciado por mucha de la audiencia rockera en México, o de la audiencia en México en general, es porque su carta de entrada fueron sus sencillos y sus discos. Y algo que te puedo decir es que no hay un solo álbum de Prince que refleje lo que es Prince en vivo. Ujú. ¿Sí? No, ningún álbum de él. Es más, hay álbumes de Prince en estudio que a mí no me encantan, pero oyes en vivo eso y te vas de espaldas, o sea, es impresionante. Eso sí, también tienes que tener un gusto musical que no seas muy de, yo no oigo nada que no sea este género, ¿no? Yo solo soy death metal o solo soy progresivo, ¿no? Prince, lo que te va a sorprender es que él tiene influencias de todo, y como es un virtuoso, güey, o sea, es virtuoso como músico, es un muy buen compositor, y en el escenario pues tiene toda la habilidad para proyectar, y te emociona, aunque más te hace brincar, aunque seas el güey más serio del mundo, ¿no? Pero el punto es que su música en vivo y sus presentaciones en vivo son fuera de serie. Te puede tocar blues, puede tocar heavy metal, y en un mismo concierto estás oyendo unos solos así impresionantes. Tiene mucha influencia de Jimi Hendrix él en su estilo, pero también trae todo ese como group de la música negra, de James Brown. Entonces, yo lo que te recomiendo si quieres apreciar a Prince es empezar a ver o escuchar los álbumes en vivo de él, o los DVDs en vivo. Hay algunos DVDs que incluso están me acuerdo que están muy baratos en Mix-Up, como que no se vendían, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer si quieres empezar a entender un poquito la música de Prince. Si entras por los álbumes, ya sea la mezcla o no sé qué fueron los factores de que los álbumes no se acercan en nada a lo que es, o se acercan muy poco. Hay algunos álbumes de él, incluso que grabó cuando él se cambió el nombre, o no se cambió el nombre, sino que lo transformó por un signo, fue porque la disquera le exigía que quería que siguiera grabando lo mismo, o sea, hits para el radio. Y él siempre ha querido estar evolucionando, entonces dijo, pues no, si no me dejas lanzar discos, pues él se puso el signo y siguió lanzando discos con el signo que no significaba nada, pero la gente sabía que era el símbolo de Prince. Y ahí siguió grabando, y la disquera no lo podía demandar porque no estaba usando el nombre de Prince. Y hizo también otra banda que se llamaba Los Niños de Children, que era con mucha influencia de jazz bluesero, muy, muy bueno. Entonces sí te recomiendo, si te interesa, a quien le interese escuchar a Prince, váyanse por las grabaciones en vivo, busquen es más, no inviertan antes de comprar un disco, pónganse a buscar en YouTube versiones en vivo de él. Es un guitarrista, a mí se hace de los mejores guitarristas que hay, o sea, y no hablo del mejor guitarrista de rock o el mejor guitarrista de funk, o sea, de los mejores guitarristas así a términos abiertos que hay, porque o sea, el güey, aunque puede tocar la velocidad que quieras, no está tocando puras escalas a lo güey. O sea, tiene mucho feel en lo que toca, digo, es imposible que pierda ese groove así muy, de toda esa influencia del blues, del funk, etcétera. Entonces, de que te conmueve lo que toca, o sea, Tiene mucho sentimiento, ¿no? Sí. Sí, hay unas versiones en vivo ahí. Hace tiempo era difícil encontrar cosas en vivo de él en YouTube porque él mismo las bloqueaba. Porque no le gustaba que subieran cosas que no estuvieran con buena calidad de filmación. Y ahora como que le han bajado, a partir yo creo que de que se murió ya no hay tanto control, y han subido muchas filmaciones. Les recomiendo a lo mejor de entrada que busquen el festival de jazz, el de Montreux. Él participó en varios años.
Entonces hay muchas grabaciones completas de sus presentaciones en los festivales de Montreux y son impresionantes todas. La última gira que hizo él, hizo un grupo que se llamaba Third Eye Girl. La banda estaba compuesta por él y un trío, era una guitarrista, una baterista. La baterista se llama Hannah Welton, es la que me acuerdo el nombre, y una bajista. Traía una orientación muy hard rockera, muy buena. A lo mejor esa, te hablando que eres más hard rockero y todo eso, búscalas, las filmaciones de su última gira con ese grupo. Ok, qué buena recomendación. ¿Cuál crees que haya sido su éxito en México? O el que la gente, bueno, no se conoce mucho de él, lo que haya pegado en México, su éxito. Es que lo que pegó de Prince en México fue más para una audiencia más hacia el pop. Porque los sencillos que promocionaron en México fueron los que eran como más con un sonido, pues, que pudiera pasarse en el radio, o sea, la canción de Kiss, el tema de Batman también, Purple Rain, por ejemplo. Purple Rain en vivo es impresionante el solo de guitarra, porque siempre aprovecha esa canción para hacer unos solos de guitarra. Y eso yo creo que fue la mala suerte de él en México, porque malamente, y también lo leí por ahí, malamente la gente, el público lo comparaba con Michael Jackson. Y no tenía nada que ver. O sea, ahí te das cuenta que no se sentaban a escuchar ni la de Kiss, ¿no? O sea, ¿sí? Es que es la copia de Michael Jackson. Y puta, ¿no? Entonces, es lo que tú decías hace rato, no hay una educación musical, ni siquiera un respeto de siéntate a escucharlo y luego me dices. Sí, o simplemente el promotor de la disquera que hubiera indagado un poquito de dónde venía Prince, cuáles eran sus influencias, sus intenciones y de dónde venían. Y se daban cuenta que él era más un hijito de James Brown y Jimi Hendrix. A lo que nos vendieron. No tenía nada que ver con el estilo musical de Michael Jackson. Ajá. Oye, y aún así, Joel, tampoco, ¿no? O sea, y aún así, ¿no? O sea, era no sentarte a escuchar y no a indagar, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Porque sí, estamos acostumbrados si bien es cierto que la historia del rock en México nos ha costado trabajo, pero salíamos a buscar, los tres que estamos aquí, todos los que están en conversaciones rockeras, salíamos a buscar, indagábamos, preguntábamos, leíamos, y de repente se dio que te comes lo que te dan. Pues no. Sí, es que el problema es que, bueno, el punto es de que también nosotros nosotros y la gente que es melómana y todo esto, somos la excepción. Por desgracia, es que suena feo decir la masa, o sea, como decir el promedio de la gente o de los consumidores de música, cine, televisión, literatura, etcétera, es gente que está buscando más las cosas predigeridas. O sea, para la gente o la mayor parte de la gente es más cómodo consumir algo que sea predecible. Y esa es la razón por la que funciona las películas las tradicionales de Hollywood, de Disney, por lo que funcionan las telenovelas, por lo que funciona el pop, porque es predecible, no es algo que te está retando. La gente va al cine a ver una película de Hollywood de final feliz, una comedia romántica. Es la fórmula, ya sabes qué va a suceder, aunque no la hayas visto. Pero la mayor parte de la gente eso lo tiene en su zona de confort y no lo conflictúa. Y eso es lo que más se vende, por eso funcionan las telenovelas. ¿Sí? Y por eso incluso los programas de televisión abierta repiten la misma fórmula y una otra vez, sean de comedia o sean de lo que sea, es la misma fórmula. Cuando tú empiezas a hacer cosas que no sean predictibles, te estás yendo a las excepciones de la gente. La gente que, o sea, por ejemplo, ¿por qué el jazz no es masivo? Pues porque no es predecible la música. ¿Por qué el rock progresivo no es masivo? Porque no es predecible. O sea, el ejemplo que ponía Guillermo de que nosotros buscamos y todo esto, nosotros y muchos melómanos que nos gustan la música y todo eso, somos la excepción. A la gente que solo consume lo que le ponga la televisión o el radio, ¿no? Entonces, si en los 80s era, si Raúl Velasco decide que tienes que oír a estos 5 cantantes,
pues eso era lo que iban a transmitir todas las estaciones de radio y lo que iba a consumir la gente. Por eso había tan buenos músicos y tan buenas bandas que pues nunca salieron del anonimato porque no tenían, porque no habían aparecido en el catálogo de Televisa, ¿no? No contaban con la bendición de Raúl Velasco. Sí. Y era, pues, al final es música predecible. O sea, la mayor parte de esta música es música predecible. Ya sabes que viene en el siguiente coro, en la siguiente frase, ya sabes hasta el acorde que sigue, aunque no seas... Tú ponte a tararear es más, pueden poner un disco de los 80 romances de Luis Miguel y aunque no te la sepas, puedes tararear el coro. Que ya sabes hasta la melodía, aunque nunca habías oído la canción, que es música, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, lo que es predecible, lo que no es predecible no va a ser masivo, y se ha comprobado en todo lo demás. Qué buena frase. Lo que es predecible no va a ser masivo. Sí. Es más, estaba comentando, ¿tú ves cuánta gente sale de la Cineteca o te ha tocado de que se encabrona porque fue a ver una película europea, francesa, las llamadas películas de cine de arte, etcétera, y porque el director decidió dejarte muy subjetivo el final, hacerte pensar, el final no te lo concluyó con, ay, se casaron y fueron felices, o como las películas clásicas que al final te ponen hasta el texto de qué sucedió después, ¿no? Porque la gente quiere esas historias predecibles. Sale enojada de la película, una película holandesa de la Cineteca, etcétera, porque el director la dejó ambiguo al final, ¿no? Fíjate Claro. que aunque una vez una persona me comentaba, una persona ya mayor que ya falleció, que le sabía a la escritura, me decía, la buena novela y las buenas películas, los personajes nunca deben de cambiar su línea. O sea, el malo no se va a convertir en el buenito ni el buenito en el malo. Ellos deben conservar su perfil, pero jamás debe de ser predecible el final. Ajá. El final de la novela, de la película y hasta de la poesía debe ser inesperado. Pero el personaje en su línea. Sí. Puedes ser romántico en la música, en la escritura y en la actuación, pero no cursi. Eso ya es puta, ¿no? No predecible, o sea, de que ya sabes hasta qué rima van a hacer y con qué van a rimar noche. Es más, acuérdense así, échense un poquito para atrás. La primera vez que oyeron un disco de Led Zeppelin, un disco de Led Zeppelin para nada es predecible. No, pues no. ¿Sí? Estabas oyendo, más hace rato que hablábamos de Led Zeppelin 3, la primera es Immigrant Song, una canción así a full power, ¿no? Los gritos de Robert Plant aquí, del inicio, las guitarras, etcétera. La siguiente canción es una canción así con un slide hasta medio psicodélica, y de repente en el mismo lado acabas con una canción folk y la que sigue es un blues y no sabías, o sea, tú oías un disco de Queen, ¿no? Y ibas desde el teatro vodevil hasta el heavy metal, y la siguiente canción era ragtime, y la siguiente era un blues, y la siguiente un blues con piano, y la siguiente era con un coro operístico. No sabías que es más, comprabas el disco y no sabías qué te esperaba. Sí, inclusive en la misma canción, pues te metían ópera, pop, metal, en la misma rola, ¿no? En la de Rapsodia, tenías de todo en esa misma, ¿no? Sí, es más, oye, el mismo disco, La Night at the Opera, tienes heavy metal, tienes hasta rock pop, tienes blues, tienes ópera, tienes como miscelánea, ¿no? Folk, etcétera, pero todo como que hace sentido porque tiene un estilo musical Queen. Ahí a lo mejor vale la pena mencionar otro punto. La pequeña diferencia o gran diferencia que hay entre cuando tú te acercas como músico o cualquier rama del arte, ya seas escritor, ya seas pintor, ya seas músico,
tú puedes hacer como resultado dos cosas, una obra musical o que tu objetivo sea hacer una obra artística o un producto. Y los dos se obtienen con lo mismo. O sea, en un disco, pues sí, a partir de sonido, de composiciones, vas a hacer un producto o vas a hacer una obra artística. Y es la intención que tú tienes cuando lo haces en la pintura. Yo puedo tener las mismas pinturas, los mismos tubos de óleo, los mismos lienzos, etcétera, pero tener dos diferentes intenciones. Lo que yo estoy buscando es una obra artística o es un producto. ¿Sí? Y es válido ser congruente, ¿no? Si lo que yo quiero hacer un producto, pues me voy a poner a pintar lo que sé que se va a vender. Si yo quiero hacer una obra artística, probablemente a mucha gente no le va a gustar, pero mi objetivo no es que le guste a la gente, mi objetivo es hacer arte. En la música es lo mismo. ¿Sí? Había muchos músicos, que, principalmente en los 70s, en los 60s finales, que lo que buscaban era hacer obras artísticas. Era la pequeña diferencia de la intención de los Beatles o la intención de Who al hacer ciertas obras. Lo que yo estaba buscando era hacer una obra artística. Les daba igual si estaba en las tendencias de la música de la época, si se iba a vender o no se iba a vender. ¿Sí? Es muy diferente a lo que yo quiero hacer, es un producto. Y ahí pues tienes expertos en eso. Y que no está mal si ese es su objetivo, ¿no? Un will.i.am, el de los Black Eyed Peas. Yo lo que quiero hacer es un producto, yo no quiero hacer una obra artística. Y sabe que la canción que tiene que hacer tiene que ser predecible, tiene que tener cierto patrón en donde voy a iniciar en una curva en la que de repente empiezo a subir y de esa llego al cenit y vuelvo a caer y continúo con el coro, etc. Ya existe. Y esto no lo estoy yo criticando él, esas son palabras de él mismo, de que hay una fórmula con la que él hace sus hits, porque sabe que lo predecible es que una canción esté armada de tal manera. Se da mucho en la electrónica chafa, ¿no? La de los DJs de lo que le llaman el EDM, Electro Dance Music y todo. Saben que la canción tiene que tener cierta curvita en la experiencia y es el clásico que la empiezan a hacer y de repente cae y regresa al coro principal, etc. Son fórmulas que saben que atraen a la gente que está buscando algo que no lo rete, algo predecible. ¿Por qué? Porque es una sensación agradable esa, ¿no? Sueltas adrenalina cuando cae ese trancazo y todo y pues, quieres repetir esa experiencia. Y es válido. El punto es no confundir o no estar esperando a tal músico que me dé una obra artística si él se dedica a hacer productos o si su intención es hacer productos. Entonces, lamentablemente, la mayor parte de los grupos que hacen obras artísticas, en los 70s teníamos la suerte que pues traían también que eran el mainstream, por decir. Desde un Elton John en la música pop, el güey quería hacer obras artísticas y hizo unos discazos en los 70s en el género del pop. Él no estaba buscando hacer productos. Cuando empezó a hacer productos fue en los 80s. Y son malones sus discos de los 80s. Bandas como Queen, como Led Zeppelin y todos estaban buscando hacer obras artísticas. Pink Floyd, obras artísticas. ¿Sí? Y lo mismo sucede en el metal, en el género que quieras. Hay quienes hacen obras artísticas y quienes buscan hacer productos. Esos que hacen productos, pues generalmente pues también pasan de moda como los productos. Las obras artísticas no pasan de moda.